Está Proverbios, los proverbios o las parábolas de Salomón, la persona más sabia que vivió en su tiempo. El viernes pasado terminamos de ver el capítulo 1 y vamos a ver el capítulo 2. Con la ayuda del Señor, capítulo 2. Versículo 1 al 22. Lo vamos a leer el capítulo entero del 1 al 22. Proverbios 2, versículo 1 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Proverbios capítulo 2 nos habla de dos caminos que podemos tomar en la vida. Hay un camino que es un camino conforme a la sabiduría de Dios. Ese es el tema de Proverbios, vivir con la sabiduría de Dios. El otro camino es el camino de la perversidad, de la maldad, del pecado, de todo lo que es contrario a la sabiduría de Dios. Y es Salomón el que está en estos capítulos. ¿Se acuerda que vimos en el capítulo 1 y versículo 8? Le dice a su hijo: oye, hijo mío. Y aquí en el capítulo 2 otra vez lo llama y le dice: hijo mío. Y estamos viendo en estos días que en Proverbios aprendemos que como padres tenemos la responsabilidad de aconsejar a nuestros hijos, poder darles consejos que son basados en la Biblia y que les van a servir en su vida, no solamente en la iglesia, pero valores que les van a servir en todo ámbito de su vida.
que les va a ayudar a ser personas, hombres y mujeres de bien. Es nuestra responsabilidad aconsejar a nuestros hijos constantemente. No decir, bueno, ellos sabrán lo que van a hacer y ellos van a ir viendo qué es lo que quieran en su vida. No, es nuestra responsabilidad guiarlos en el camino adecuado, y si ya de grandes ellos no deciden no tomar ese camino, eso ya es cuestión de ellos. Pero nuestra responsabilidad sí es orientarlos al camino de la sabiduría de Dios. Y qué bendición para muchos de los que estamos aquí, si no es que todos aquí, creo, al ver los que están presentes, somos padres. Y tenemos esta tremenda bendición, pero responsabilidad a la vez, de poder criar a nuestros hijos de una manera que sea agradable a Dios. Qué triste cuando la televisión en algunos hogares es la que se encarga de criar a los hijos. No hay tiempo para andar con los niños. Anden y vean algo en la televisión. O uno ve niños y no pueden, si no están con una tablet o en el celular. La tecnología termina criando a nuestros hijos. Y en todas esas cosas que ven y que escuchan, sus mentes pequeñas se van contaminando de cosas que van contrarias a la palabra de Dios. Los abuelos son una bendición, pero los abuelos no deben encargarse de criar a nuestros hijos. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad. ¿Y cuántos padres no se hacen responsables y le dan los hijos a los abuelos, y los abuelos son los que tienen que responsabilizarse? Los abuelos son de bendición, ellos pueden ayudar, pero la responsabilidad primaria, el peso completo de esta responsabilidad recae en nosotros como padres. Qué triste es cuando en hogares son los amigos de la calle los que se encargan de criar a nuestros hijos. Cuando niños o jóvenes andan divagando las calles y los padres no saben con quién andan, qué andan haciendo, qué andan escuchando, qué andan viendo, qué andan experimentando. No, Salomón, él tiene esta preocupación de poder aconsejar a su hijo. Hijo mío. Y le va a hablar en estos versículos de una lista de cosas que si él hace, él va a aprender a temer a Dios. Del versículo 1 al versículo 4 le va a dar la lista de las cosas que si él hace, el objetivo, dice Salomón, es tratar de llegar al versículo 5, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esa es como la cima de la montaña. Es como el objetivo de la carrera, la meta. Nuestra responsabilidad es encaminar a nuestros hijos con cada una de estas cosas que él menciona, para que ellos en algún momento de sus vidas puedan aprender lo que es temer a Jehová y lo que es tener el conocimiento de Dios. Y le dice, bueno, en primer lugar, mis mandamientos guardarás dentro de ti. Otra vez, ahí está la figura de autoridad de los padres y la necesidad que los hijos se sujeten a los padres. Tú vas a tener que guardar mis mandamientos, porque no son de Él ni nuestros, son de Dios, ¿verdad? Pero los hijos tienen que aprender a guardar nuestros mandamientos. Le dice en el versículo 2, vas a tener que estar atento, tu oído a la sabiduría. Y le va a ir diciendo cosas que tienen que ver con su cuerpo, para que él pueda aprender la sabiduría que es de Dios. Le habla de su oído, le habla de su corazón, le habla de su boca, de su mente, y cómo él quiere que la sabiduría de Dios llene su oído, llene su corazón, llene su boca, llene su mente. Y eso es lo que nosotros deberíamos de desear con nuestros hijos, que Dios pueda llenar sus vidas, sus cuerpos, que todos sus seres
puedan ser para Él. Ahora, estas cosas que le van a ayudar a aprender a temer a Dios y a encontrar el conocimiento de Dios, son cosas que va a recibir, pero el Padre le hace saber: te vas a tener que sujetar a mí, o sea, me vas a tener que obedecer. Le hace ver también que van a ser cosas que Él va a recibir si las busca. Él le dice, por ejemplo, en el versículo 2, si inclinares tu corazón a la prudencia. En el versículo 3, vas a tener que clamar a la inteligencia, vas a tener que llamar a la prudencia, vas a tener que buscar, dice en el versículo 4, la sabiduría como la plata, vas a tener que escudriñarla como a tesoros. O sea que tenemos que ir viendo el crecimiento de nuestros hijos. No los podemos llevar de la mano cuando tengan 17 años, ¿verdad? Se vería raro que los tratemos como niños chiquitos. De niños los tratamos como niños y les infundimos la sabiduría de Dios. Y ellos van creciendo en un hogar donde hay disciplina, donde hay corrección, donde hay orden, donde hay la lectura de la palabra, donde se obedece la palabra, y ellos ya van a tener que ver por sí solos. Cuando lleguen a una edad de adulto, cuando ellos ya van a formar su vida, ellos van a tener que buscar estas cosas si así las desean. Pero hermanos, la pregunta que nos va para todos, incluyéndome a mí. ¿Estas cosas las van a recibir nuestros hijos si se sujetan a nosotros? Sí, muy bien. ¿Son cosas que van a recibir si las buscan? Sí, muy bien. ¿Son cosas que van a recibir cuando ellos empleen distintas partes de su cuerpo, como el oído, como el corazón, como la boca, como la mente? Sí. Pero ¿cuál creen que va a ser lo que va a tener más impacto en la vida de nuestros hijos para que ellos tengan la sabiduría de Dios? El comportamiento de nosotros como padres, el ejemplo. Porque yo puedo hasta ponerme ronco, decirle a mis hijos que ellos sean así, sean asá y así, y darles una lista. Pero si ellos no lo ven en mi persona, van a decir, les va a entrar por aquí y les va a entrar por acá. ¿Por qué? Porque dicen, lo que mi papá dice no es igual a lo que él hace. Y a los niños no les podemos engañar, son bien inteligentes, ¿verdad? Ellos se dan cuenta. Ellos se dan cuenta cuando David es una persona en un lugar, pero es otra en otro lugar, y no debe ser así. Mis hijos se dan cuenta cuando a veces puedo no dar el ejemplo que debería de dar. Tenemos que hablar con nuestra boca, sí, muy bien. Tenemos que aconsejarlos, pero tenemos que hablar con nuestro ejemplo, con nuestra vida. Que nuestras palabras y nuestro comportamiento concuerde. Y nuestros hijos van a decir, pues sí, papá, mamá tiene la razón, porque lo que dicen es lo que ellos muestran en su vida. Así que Salomón le va diciendo las distintas cosas que su hijo va a tener que hacer para recibir la sabiduría de Dios. Vas a tener que guardar mis mandamientos, vas a tener que poner tu oído atento a la sabiduría, vas a tener que inclinar tu corazón a la prudencia, vas a tener que clamar a la inteligencia. ¿Se acuerdan en el capítulo 1 que hablábamos de cómo la sabiduría es personificada? La sabiduría es presentada como una persona. ¿Se acuerda que sale a las calles clamando a ver quién le va a hacer caso? No es que sea una persona, pero la Biblia la ejemplifica como si fuera una persona. Y aquí es igual. Nuestros hijos tienen que aprender a clamarle a la inteligencia, o sea, buscar la inteligencia de Dios. Ellos van a tener que dar su voz a la prudencia de Dios. Pero ¿a qué grado?
Le dice Salomón, ¿ves esa plata que brilla y que vale mucho? ¿Ves estos tesoros que yo tengo en mi reino? Porque Salomón era rey. No hubo rey en Israel que prosperó tanto como Salomón. Salomón gozó de una riqueza muy grande, porque él era una persona que le pidió a Dios sabiduría. Pero ¿qué le dice Salomón a su hijo? La sabiduría, la inteligencia, la prudencia, el conocimiento de Dios, la vas a tener que desear más que a la plata y más que a los tesoros. Así que es bueno preparar a nuestros hijos para la vida, claro que sí. Que tengan una buena educación, claro que sí. Apoyarles en su estudio para que se superen y puedan llegar a tener un oficio, está bien. Pero nunca se nos olvide que la mejor educación que les podemos dar es la palabra de Dios. Qué triste sería que llegaran a ser conocidos como el mejor doctor que salió de Emiliano Zapata, pero que no conozca de las cosas de Dios. ¿De qué sirvió? Mejor que sea un niño, un joven, que quizás no llegue a ser doctor, que tenga otro oficio, porque no hay nada de malo tener otro oficio noble, digno, machetear, cuidar animales, limpiar terrenos, vender comida. Mejor hacer eso, pero que sean muchachos que sigan los consejos de Dios. Pero lo vas a tener que desear, dice Salomón, más que la plata y más que los tesoros. Y a través de todas estas cosas, dice Salomón, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hemos estado viendo eso en el capítulo 1. Vimos el temor de Jehová. Cómo este tema del temor de Jehová se repite mucho en el libro de Proverbios. ¿Se acuerda que veíamos que temer a Jehová no es tenerle miedo y alejarnos de Él y tratar de escondernos de Él? No. Temor es respetar a Dios. Temor a Jehová es reverenciar a Dios, es adorarlo, es darle el lugar que Él merece en mi vida. Y Salomón le está diciendo a su hijo, cuando tú busques la sabiduría, la prudencia, el conocimiento y la inteligencia, entonces tú vas a saber lo que es temer a Jehová. Y ahora esto va para todos, para no solamente los niños, pero también para nosotros los adultos, temer a Jehová. En el capítulo 1 y en el capítulo 9, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Quiere ser usted un hombre, una mujer de Dios que tome decisiones correctas? Necesita temer a Jehová para que Él le dé su sabiduría. En el capítulo 8, el temor a Jehová nos lleva a aborrecer el mal. Una persona sabia que teme a Jehová aborrece el mal, dice Salomón. En el capítulo 10, temer a Jehová es aumentar los días de nuestra vida. En el capítulo 14, temer a Jehová es donde está nuestra fuerte confianza y esperanza. Si usted dice temer a Jehová, pero duda de Él, duda de su palabra, duda de sus promesas, entonces realmente no estamos temiendo a Jehová. Porque cuando tememos a Dios, Él es nuestra fuerte confianza y esperanza. En el capítulo 14, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y así pudiéramos ir. Usted lo puede buscar. Lea el libro de Proverbios y subraye cada vez que lea temor a Jehová y vea qué es lo que Salomón nos está tratando de enseñar. Y entonces Salomón le da la receta a su hijo para que él pueda entender el temor de Jehová
y pueda hallar el conocimiento de Dios. Esa es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es el conocimiento que Dios nos da. ¿Para qué? Para tomar decisiones acertadas. Al final del capítulo, Salomón nos va a dar ejemplos de cómo la sabiduría y el conocimiento de Dios nos evitan tomar malas decisiones. Dice Salomón, porque Jehová da la sabiduría. Él la da. Él está dispuesto a dar la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De su boca, hermanos. ¿Eso qué quiere decir? Eso me hace ver la importancia de la lectura de la palabra de Dios. Porque si yo no estoy leyendo la palabra de Dios, yo no voy a saber bien cuáles son las cosas que Dios no quiere ver en mi vida y cuáles son las que sí quiere ver en mi vida. Por ejemplo, me pongo a leer en Génesis acerca de José y cómo había una mujer de alto nivel en la sociedad en Egipto, quizás una mujer muy hermosa, y esta mujer acechaba a José para que José se acostara con ella. Y un día ella le quita su ropa, queda desnudo y están solos en una casa, porque él sirve en esa casa, él es siervo, y le dice que se acueste con ella. ¿Y qué hizo José? Huyó como una bala, salió corriendo sin pensárselo. Y yo leo eso y me doy cuenta, esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios me lleva a tomar las decisiones que necesito tomar en el momento indicado. Y yo leo la Biblia y usted lee la Biblia y nos damos cuenta la sabiduría que Dios nos da a través de los ejemplos y a través de las cosas que Dios nos pide a hacer o no hacer según lo que Él quiera ver en nosotros. Entonces, de su boca es que sale esta sabiduría y este conocimiento. Le dice a su hijo, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Esto me hace ver que la rectitud va de la mano con la sabiduría de Dios. No podemos decir tener la sabiduría de Dios, pero andar en el pecado. No, las dos van de la mano. Él provee sabiduría, sí, pero ¿a quién se la da? A personas que andan rectamente delante de Él. Él le da sabiduría a los rectos, pero aquí hay algo muy hermoso. Él es escudo a los que caminan rectamente. ¿Cómo le va a hacer usted? ¿Cómo le voy a hacer yo para que no nos tumbe el enemigo y nos gane el desánimo o nos gane el pecado? Tenemos que tener el escudo de la sabiduría. Que cuando viene una tentación a nuestra vida, ¡pum!, ahí está el escudo. Y como José, tomamos la decisión adecuada. Pero es para los rectos, para aquellos que buscan santidad delante de Dios. Y del versículo 8 en adelante, Él va a hablar de caminos. ¿Se acuerda que yo le dije que había un camino de la sabiduría de Dios y otro camino que era del pecado? Él dice en el versículo 8 que Dios es el que guarda las veredas del juicio. Esta palabra juicio tiene que ver con la justicia, ¿sí? Dios guarda el camino de justicia por el cual Él quiere que nosotros andemos. Él guarda las veredas del juicio, de la justicia, y preserva, que es otra palabra para guardar, Él preserva el camino de sus santos. Esta es la única vez en todo el libro de Proverbios que aparece la palabra santos. Santos son aquellos que han sido apartados del pecado para servir a Dios. Cualquier persona que ha recibido a Cristo, la Biblia lo llama santo. Y esto genera una gran responsabilidad de nosotros
sin ninguna duda. Y le dice en el 9, entonces entenderás. Y le va a decir 4 cosas que va a entender: justicia, juicio, equidad y todo buen camino. O sea que primero tenemos que ser encaminados ¿a qué? A la sabiduría. Y de la sabiduría, ¿a qué somos encaminados? Dice ahí, a la justicia, o sea, todo lo que es recto, al juicio, o sea, todo lo que es la justicia, equidad. ¿Qué es equidad? Que todo sea justo, y todo buen camino. Es un camino que nos lleva a la sabiduría. Esa es la primera parada. Y cuando llegamos a la sabiduría, llegamos a 4 cosas que nos da la sabiduría: justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Y le dice Salomón, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y el conocimiento fuere grata a tu alma, ¿qué va a pasar? La discreción te va a guardar. Discreción es un propósito, un plan, obviamente en Dios. Y Él va a hablar aquí de guardar, porque Él va a mencionar 2 pecados. Y Dios nos está diciendo que si nosotros perseguimos la sabiduría, nos vamos a evitar estos pecados. Así que es muy importante que los tengamos en cuenta. Te va a guardar la discreción y te va a preservar la inteligencia. ¿Para qué? Le dice Salomón, para librarte del mal camino, de este camino, no de la sabiduría de Dios. El enemigo quiere que andemos en este otro camino, el mal camino. ¿Cómo es ese camino? Le dice, es un mal camino, porque dice el 12, de los hombres que hablan perversidades. La primera cosa que él dice del mal camino es cómo habla la gente. Hablan perversidades. ¿Qué hablamos con la gente, hermanos? La gente que va en este camino son personas que hablan perversidades porque, dicen groserías, sencillamente. Y nosotros como cristianos no debemos hablar así. Esa es una vida pasada. Dice Pablo que de nuestra boca no debería de salir palabra corrupta. O sea que una palabra que no decimos aquí, o que no le decimos a un hermano, o que no le decimos a Dios en oración o en una alabanza, no deberíamos de estarla diciendo. Pero en este mal camino hablan perversidad de las personas, dicen groserías. En este camino del que habla Salomón, en este mal camino, a la gente le gusta hablar de cosas sucias, chistes de doble sentido, lo que a veces se llaman albures, cosas que no deberían de salir de nuestros labios. Pero ese es el mundo, ese es el pecado. Le gusta hablar de cosas que tienen que ver con lo que es sucio, lo que es contaminado. En este mal camino abundan las personas que calumnian, que critican. ¿Qué estamos diciendo de los demás? ¿Estamos hablando de la gente? Señor nos ayude. ¿Sí? En este mal camino, dice él, hablan los hombres perversidades. Dejan los caminos derechos. Este camino de la sabiduría de Dios no les interesa. Lo han dejado para andar en este otro camino, para andar por sendas tenebrosas. ¿Qué es tenebroso? Oscuro, tinieblas. El cristiano, ¿cómo debe de vivir? En la luz, no en las tinieblas. Eso lo estamos viendo en la escuela dominical con los adultos los domingos. Dios es luz y Él quiere que nosotros habitemos en luz. Pero no, este mal camino a la gente le gusta porque está oscuro este camino.
Pero la cosa se pone peor, porque dice Salomón, hijo, no solamente hacen el mal en este camino, ¿sabes qué? Les alegra hacer el mal, les alegra. Les gusta la maldad que hacen, se huelgan. Esta palabra huelgan, yo la tuve que buscar en el diccionario, porque cuando pienso en huelgan, pienso en una huelga. Pero aquí dice que se huelgan en las perversidades del vicio. Esta palabra huelgan significa se complacen, se divierten, disfrutan las perversidades del vicio. No debe de ser así para el cristiano. Andar en el mal, ni mucho menos disfrutar el mal. Y dice el 15, hijo, esas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. No sigas ese camino, es un camino torcido. Y entonces ahí vemos el pecado de las malas amistades. Otra vez, ¿qué amistades tenemos, hermano? Una amistad es una persona que nos lleva a Dios. Una amistad no es la persona que nos aleja de Dios. Y quizás hay personas en mi vida que no voy a hacerles grosero, no voy a hacerles descortés, pero que quizás sí tengo que alejarme un poquito de ellos porque me impiden estar en las cosas de Dios de lleno. Entonces, la sabiduría nos guarda de las malas personas. Pero ¿cuál es la segunda cosa que la sabiduría de Dios nos guarda? Dice el 16, serás librado de la mujer extraña, de relaciones ilícitas. ¿Quién es la mujer extraña? ¿Por qué es mujer extraña? Pues porque no es de uno, así de sencillo. ¿Cómo es esta mujer extraña? Ella halaga con sus palabras. Ella le pone una trampa al varón, halagándole con sus palabras. ¿Por qué? Porque ella abandona al compañero de su juventud y se le olvida del pacto de su Dios. ¿Sabe? Este mundo en el que vivimos no valora el matrimonio. Nos peleamos y rápido nos separamos, nos divorciamos, y qué importa, porque podemos buscarnos a otra. La Biblia valora el matrimonio. Quizás en su pasado han habido relaciones fracasadas, pero hoy guarde la relación en la que está. Mucho cuidado, ¿quién nos está aconsejando? Una persona que le dice a uno, déjala. No es una persona que está actuando conforme a la palabra de Dios. Necesitamos valorar el pacto que hicimos con Dios cuando nos casamos. Quizás ni conocíamos a Dios cuando nos casamos. Pero cuando usted se casó con alguien, con su esposo, delante de la ley, aunque ese juez quizás tampoco conocía a Dios, ese juez representa a Dios. Y ese pacto, esa acta de matrimonio que se firmó, no fue delante de un hombre, fue delante de Dios. Y yo tengo que valorar eso. No olvidarme del pacto que hice con Dios. Hermanos varones, el Señor nos ayude a... No porque las hermanas no tengan esta debilidad, pero yo creo que los varones son los que más tenemos tentación a esto. Que Dios nos ayude a librarnos de este pecado, de la fornicación. En el mundo, ¿quién es el verdadero hombre? El que tiene a su mujer y el que tiene a sus novias y a sus queridas y a quién sabe quién, ¿verdad? Ese es el verdadero hombre en el mundo. Pero hermanos,
Me lo digo a mí primero. Señor nos ayude a no serle infiel a nuestras esposas. Dice Pablo en Corintios, huye de la fornicación. No es cualquier cosa estar casados, es un pacto con Dios. Y no es cualquier cosa serle infiel a nuestra esposa. Hay mucha tentación allá afuera. Y Salomón le advierte a su hijo que él tenga mucho cuidado, porque le dice, mira hijo, si tú te metes con una mujer que no es tuya, su casa de ella está inclinada a la muerte, y sus veredas ¿a dónde lleva? Hacia los muertos. ¿Por qué? Porque el pecado ¿qué trae? Muerte. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Hermanos, un momento de placer no vale el desorden, el desastre, el fracaso, la tristeza que le traemos a nuestra familia y aún más a Dios. No vale la pena. Y ustedes saben con quién estoy yo peleado en estos días. Hay un señor que se llama WhatsApp, ¿verdad? WhatsApp. Y ahí es donde empieza muchas veces este asunto de la infidelidad. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va hoy? ¿Y qué estás haciendo? No tenemos, hermanos, ninguna razón para estar mensajeando con mujeres. Una cosa es, hermana Angélica, ¿será que pueda avisarle al hermano Lupe que vamos a hacer esta actividad? Eso es no estoy hablando de eso. No estoy diciendo que está mal mandarle un mensaje a una mujer, pero es muy diferente pasar horas mensajeando con una persona que no es nuestra pareja. En el Messenger, ¿verdad? El Messenger, ahí también estoy peleado con él. ¿Sabe por qué me da miedo todo eso? Porque en mensajes nos da más libertad de decir cosas que no le diríamos de frente a una persona. ¿Verdad que sí? En un mensaje le puedo mandar una indirecta. En un mensaje me da más valor decirle algo, decirle que nos veamos, decirle que se veía muy bien. No tiene, hermano, por qué estar comunicándose con alguien que no sea su pareja. La Biblia enseña que el hombre de Dios es marido de una sola mujer. ¿Qué significa eso? ¿Que está casada con una sola mujer? Pues claro, tiene que estar casada con una sola. Significa esto, que el verdadero hombre de Dios solo tiene ojos para una sola mujer, que es su esposa. Y le dice a su hijo, así andarás por el camino de los buenos, ¿sí? Este camino de la sabiduría de Dios, le dice en el 20. Y seguirás las veredas de los justos. ¿A qué lleva este camino, hijo? Le dice, hijo, este camino te lleva a habitar la tierra. Los perfectos permanecerán en ella. Pero termina advirtiéndole otra vez. Mas los impíos, los del mal camino, ellos van a ser cortados. Los prevaricadores, ahí está una palabra que está un poquito difícil de decir. Los prevaricadores. ¿Quiénes son los prevaricadores? Son las personas que nos pervierten y que nos alejan de Dios. ¿Qué pasan con los prevaricadores? Ellos van a ser desarraigados. Así como la mala hierba es desenraizada, echada al fuego, así también las personas que se inclinan hacia el mal. Todos aquí, incluyendo el que está aquí adelante, tenemos la decisión. ¿Vamos a escoger el camino de la sabiduría de Dios o vamos a escoger el camino del mal?
que nos lleva a las malas amistades y que nos lleva a cometer pecado con la mujer extraña. El Señor bendiga su palabra.